Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes con el gusto de volver a saludarles a una edición más de nuestro programa Entorno Económico, una colaboración entre el diario Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Los saludo con mucho gusto, soy el maestro en fiscal Luis Eugenio Estrada, presidente de la Comisión de Prensa del Colegio de Contadores. Bueno, hoy voy a presentarles un tema que está recién salido del horno. Es un tema que tiene que ver con una resolución que acaba de emitir la Corte respecto de los amparos que se promovieron contra la contabilidad electrónica, las revisiones electrónicas y el famoso buzón tributario. Recientemente, hace un par de días, que tenemos una resolución al respecto y hemos traído a un experto en la materia que nos da mucho gusto contar con su presencia porque siempre nos trae información muy fresca y aparte la trae de primera mano. Es un gusto presentarles a todos ustedes al maestro en fiscal y doctor en Derecho, Javier Elliot Olmedo Castillo. Muchas Contador, gracias. gusto en saludarte. Maestro, muchas gracias. Al contrario, por la invitación. Para mí me da mucho gusto estar nuevamente aquí en este foro. Y bueno, pues con estas noticias que vamos a platicar ahorita en un momento, sobre todo controversial resolución de la Corte, ¿no?, que vamos a platicar. Muy bien, contador. Les recuerdo, el contador Javier Elliot, él es vicepresidente de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es maestro en la maestría en fiscal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno, imparte cursos, diplomados y es un profesionista en todos los aspectos. Por eso me da mucho gusto saludarlo. Javier, vamos a empezar de lleno en el tema. Mencionaba que la Corte emitió hace un par de días una resolución que tiene que ver con la contabilidad electrónica. Vamos a hacer un poquito de antecedentes. La contabilidad electrónica que entró en vigor hace algunos años, la obligatoriedad, y en esos momentos todo el gremio, los contribuyentes dijeron, pues, ¿qué es eso? ¿De qué se trata esta obligación? ¿Qué voy a tener que hacer? Danos un panorama más o menos general de cómo fue el comportamiento para poder explicar. Claro que sí. Yo creo que la autoridad hacendaria le está apostando mucho a la modernización y a eficientizar sus sistemas, principalmente tratándose de aprovechar las herramientas tecnológicas. Y si bien es cierto, pues todo el mundo tenemos computadora, por lo menos en la gran mayoría de empresas y contribuyentes ya utilizan estos mecanismos, estas herramientas informáticas, y que para la autoridad no es desconocido. Entonces quiso incursionar en una plataforma que le está funcionando y en función a estas medidas tecnológicas quiso ir un paso más allá, que realmente así está haciendo. La contabilidad electrónica no es otra cosa que tener al día por parte de la autoridad toda la información financiera de una empresa o de un contribuyente a través de un sistema de envío, pero que esta reforma fue en el 2014 y que ocasionó controversias que originaron la presentación de amparos en relación a que se considera violatorio de ciertos derechos humanos, principalmente el de legalidad y el de datos personales y el derecho a la privacidad. Entonces, en función a esto, los contribuyentes consideraron que darle toda la información a la autoridad pudiera derivar en contra de las propias personas en un mal uso de esa información y que era contrario al espíritu de la Constitución. Entonces había una gran expectativa por parte de los contribuyentes que se declarara inconstitucional estos sistemas de información que la autoridad está requiriendo. Entonces el tema se centró básicamente en que el contribuyente se sentía pues desprotegido, porque iba a darle o a proporcionarle a una autoridad pues su información de la empresa, ¿no? Considerando que bueno, había violaciones a las garantías por ahí de derechos humanos, principalmente humanos. Porque además de información sensible fiscal, pues hay información relacionada con tus clientes, tus proveedores, tus principales actividades, y que bueno, el Estado como rector de la economía, pues también debe de respetar la privacidad de la persona y su derecho a realizar un negocio. Entonces se consideraba que estaba yendo más allá la autoridad
en dejarle entrar hasta la cocina, por decirlo así, o hasta la recámara de tu casa, y que el contribuyente decía, bueno, pues estoy pagando impuestos, estoy contribuyendo, pero ahora me vas a tener que pasar hasta la cocina y dejarte ver qué es lo que hago y cómo lo hago y con quién lo hago. Entonces, por eso se promovieron estos amparos en relación precisamente a la contabilidad electrónica, que también hay otro tema, que es el del buzón tributario, que esa es otra situación, y el de las revisiones electrónicas, que más o menos van en el mismo sentido, ¿no? Muy bien, Elliot. Entonces, se promueven los asesores, los contribuyentes dicen, bueno, hay posibilidades de interponer un amparo. Y lo que vamos a tratar de defender es esto, ¿no? Que pudieran existir elementos de inconstitucionalidad y es probable que se gane, ¿no? Eso, el hecho de interponer un amparo, Elliot, ¿qué implicación tiene para explicarles un poquito a nuestro teleauditorio? Se suspende ellos se salen de la obligatoriedad de presentarles, se suspende, ¿cómo funciona un poquito para que? En nuestro sistema jurídico, únicamente quien promueve el amparo tiene derecho al no cumplimiento de esa obligación en caso de que el tribunal considere que sí es violatorio de derechos humanos, y que este sistema pues solamente permite a quien promueve el amparo que sea garante de sus derechos humanos. Quien no lo promueva pues va a tener que cumplir con esas obligaciones. En esta situación se presentaron alrededor de 30,000 amparos a nivel nacional, y que ya se resolvió el primero. Ojo aquí, no se han resuelto los demás amparos. Lo que pudiera suceder que todos vayan en el mismo sentido, porque lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue una contradicción que existía, en donde un tribunal dijo que no y otro dijo que sí, y entonces atrajo el caso y resuelve en un sentido. Pero como es el máximo tribunal del país, la probabilidad de que se resuelvan todos en ese sentido es muy alta. Porque si ya puso un parámetro y ya dijo un criterio, los tribunales inferiores van a resolver en ese sentido. Correcto. Entonces hay que esperar las resoluciones de todos los amparos, de esos 30,000 que se han promovido. Pero ya tenemos hacia dónde puede ser que se incline la balanza. Correcto. A que se declare constitucional en todos los sentidos. Ahorita vamos a hablar de un aspecto importante que son los archivos XML, que es la parte que se declaró inconstitucional, pero en el sentido de que se debe de cumplir con la obligación y que la modernidad tecnológica es lo que quiso implementar la autoridad y que le da la razón a los tribunales, pues es una obligación que llegó para quedarse. Muy bien, entonces ahora sí, retomando lo que hice, porque el tiempo y la parte del tema es muy amplio, ¿en qué sentido resolvió? Y ya nos explicaste que es muy probable que resuelvan ¿Cómo resolvió la Corte antier? Señaló que la contabilidad electrónica no afecta a los derechos humanos y que la única parte que es afectable de derechos humanos es la forma del envío, que es convertir los archivos en un formato XML, que lo realiza un tercero que no tiene relación jurídica con el contribuyente ni con la autoridad, que es un tercero que no tiene que ver. Entonces, declara inconstitucional el envío. Esto ocasiona pues cierto descanso por parte de los contribuyentes, porque la autoridad tendrá que reformar la forma de envío y tendremos que esperar nuevas reglas. Lo más probable es que se reforme el reglamento del Código Fiscal de la Federación junto con la resolución miscelánea, para que la propia autoridad diseñe su sistema y ya no sea a través de un proveedor o de un tercero el que sea quien preste ese servicio. Que es que argumentaban que estaba en otro lenguaje distinto al español. Sí, incluso que hasta en inglés, porque pues es tecnología que no es propiamente mexicana, ¿no? Entonces, esta resolución, Elliot, ¿se traduce en qué? El amparo, bueno, quien lo haya promovido, pues no quisiera emplear el término, pero bueno, no procede el amparo, es decir, se queda ahorita y la tendencia hasta que se resuelva. Es constitucional. Es constitucional, ilegal. La contabilidad electrónica. No se considera que viola derechos humanos. El único aspecto que se considera que viola derechos humanos es el mecanismo de envío. Y ese se tendrá que modificar. Se tendrá que modificar porque lo que dice la Suprema Corte es un tercero
que no tiene que ver en esa relación jurídica. Correcto. Ese tercero es el que hace el envío y se le contrató para que diseñara los mecanismos de envío. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? Ella misma va a diseñar sus mecanismos de envío y lo va a publicar. Entonces, buzón tributario también va allá y en el mismo XML. sentido, el buzón tributario muy rápido. Aquí se considera que también es legal porque es un mecanismo de comunicación. Y dice la Suprema Corte que no se considera que se ejerce facultades de comprobación hasta que el acto es notificado mediante buzón. Así que también los que promovieron amparo considerando que el buzón tributario violaba el artículo 14 constitucional, debido proceso, garantía de audiencia y legalidad, también no procedieron. Es correcto. Bueno, el tema, y les comento, es muy importante, es de mucha trascendencia, lo podremos incluso abordar en nuevas cápsulas. Por último, Elliot, las recomendaciones finales para los contribuyentes en virtud de la tendencia que tiene menciono de los que a lo mejor promovieron el amparo, porque los que no, pues bueno, ya están aplicando, ya entraron y siguen cumpliendo con su obligación, pero para los que no, o sí optaron por... Yo creo que los que promovieron amparo ya sabíamos, o las empresas sabían que a lo que pudiera suceder, que si se declaraba constitucional, habría que cumplir con las obligaciones. Entonces, la suspensión provisional que otorgó la Corte, pues nada más era para no envío, por ejemplo, de la contabilidad, pero el llevar contabilidad electrónica es obligatorio. Correcto. Entonces, hay que prepararse para cumplir con esas obligaciones. Yo creo que hay que revisar qué es lo que no se hizo y hacerlo. Perfecto. Esa sería mi recomendación. Muy bien, excelente. Y bueno, en el sentido de que si la Corte resolvió apegado a la Constitución, pues yo creo que tenemos que confiar en nuestras instituciones, pero también debemos de encontrar los mecanismos para, como ciudadanos, saber exigir que se cumplan las leyes y la Constitución. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho y en los distintos foros tendremos que hacer valer como ciudadanos lo que la ley señala. Sí. Y bueno, en esta cuestión de interpretación, pues en este momento no favoreció al contribuyente. Y bueno, pero no hay que dejar de insistir. Correcto. Cuando consideramos que hay violaciones a las leyes y a la Constitución, pues hay que ejercer nuestro derecho. Correcto, Javier. Entonces yo invitaría a que sigamos en ese camino. Excelente. Bueno, y aquí hay un reto para la profesión organizada. En el colegio también procuraremos dar a conocer esta información y bajarla también a nuestros clientes. Elliot, ha sido un placer volver a platicar contigo. Al contrario. Muchas gracias y gracias por vernos. No olviden visitar estas cápsulas en nuestro canal de YouTube de Cambio de Michoacán y en la página del Colegio de Contadores Públicos. Les agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.